Bien, buenos días. Damos comienzo a esta comisión de Educación y Deporte con el primer punto relativo a proposición no de ley relativa a campañas de información de Heimlich. Como ya se ha dicho aquí, la muerte por atragantamiento es una de las principales causas de muerte no natural, ocupando la tercera posición en niños. Y hablamos de algo que cada vez es más preocupante, porque en vez de descender lo que está haciendo es aumentar. El colectivo más vulnerable de sufrir un atragantamiento lo forman las personas con más de 65 años y los menores de 6, siendo entre los 1 y los 3 años donde se da con mayor frecuencia este tipo de muerte por ingesta de cuerpos extraños. Ante una asfixia por atragantamiento, el tiempo de reacción es fundamental. Hay que actuar con rapidez para evitar así la probabilidad de daño cerebral y muerte, que aumentan a partir de los 4 minutos. Y para esto disponemos de una maniobra que se aplica dentro de un protocolo general de soporte vital básico, la maniobra de Heimlich. Es la primera vez que se trae al Parlamento de Andalucía esta iniciativa para proponerla como formación de los profesionales, que aunque no se encuentran en contacto con la población de más riesgo, sepan dar respuesta a un posible caso de asfixia por atragantamiento. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos pide con esta propuesta formar a la comunidad educativa en las medidas de prevención e incluir la formación de todo el personal de los centros educativos, docentes y no docentes, sobre cómo actuar ante un atragantamiento y puedan realizar la maniobra de Heimlich. En Vox estamos de acuerdo, como no puede ser de otra forma, con los 2 puntos de esa proposición no de ley y votaremos a favor. No obstante, proponemos una enmienda que no se acepta, que es el aprendizaje de la maniobra de Heimlich, que forma parte, como digo, del curso de soporte vital básico, y consideramos que es más importante que sea en los colegios donde se realice el aprendizaje de este curso. Proponemos, por tanto, que los cursos del soporte vital básico sean impartidos en los colegios, tanto al personal como a los alumnos, articulando la normativa y los convenios necesarios para que esta iniciativa llegue a todos los centros educativos, que podrían ser impartidos por los instructores de reanimación cardiopulmonar con que cuenta el Servicio Andaluz de Salud. Como digo, es una maniobra que forma parte de otro tipo de soporte vital básico y que podría incluirse para un mayor conocimiento y salvar vidas del personal. Se ha demostrado que la edad para comenzar los cursos es en secundaria a partir de los 13 o 14 años, y que es cuando los estudiantes tienen ya una suficiente capacidad cognitiva y física, y esto sirve también para la maniobra, que les permite aprender y, como digo, actuar. Los más pequeños serían testigos e irían preparándose para cuando comience más adelante su formación. Formando parte durante el ciclo educativo de las habilidades que se adquieran en esta etapa escolar, habremos conseguido nuevas generaciones que al salir del colegio no solo conozcan la maniobra de Heimlich, sino todo lo que comporta al soporte vital básico, encontrándose capacitados para salvar vidas, interviniendo en caso necesario. Y, por tanto, desde aquí pedimos a la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, que trate que se implante también, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional como una medida de igualdad entre los españoles. Lo primero, con el siguiente punto de orden del día relativo a solicitud de comparecencia, debate agrupado de la siguiente iniciativa. Bueno, la propuesta la hacen los 5 grupos parlamentarios y es relativo a fin de informar sobre los recursos materiales y personales para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros educativos de Andalucía. Gracias, señor presidente, señor consejero. Pues, en efecto, vuelve a sede parlamentaria este problema de los petits, porque ya se ha traído muchas veces en esta legislatura y en la anterior. Luego es un problema que está ahí por solucionar desde hace mucho tiempo y que ellas se han preocupado para que se les atendiese y para que se resolviese el problema.
Pero hasta ahora, bueno, le hemos oído un poco el cauce que quiere llevar a cabo y es que es un problema para ellas en cuanto a que llevan ejerciendo un trabajo continuado durante muchos años con unas condiciones laborales y, bueno, ya se ha hablado aquí muchas veces de este tema, y con unos sueldos irregulares, con unos horarios diferentes, con unas cotizaciones muy precarias con respecto al funcionario público, en mucho en fraude de ley, con 10 meses de trabajo, dejándolas sin vacaciones, dejándolas sin días libres, en fin. Y además un tema que hace falta, porque la población de atención especial cada vez es mayor, cada vez hay más niños que van requiriendo pues estas ayudas. Es verdad que la experiencia que estas trabajadoras o trabajadores tienen tiene que ser, debería ser computada y debería ser estudiada y tenida en cuenta con una capacidad de méritos, porque bueno, requieren también pues una especialización y además un continuo estar con los niños un día y otro y saber de sus necesidades antes que pues que buscar a lo mejor otro tipo. Pero es cierto también que tienen que pasar justamente por la oferta pública de empleo. O sea, no se puede, como ha dicho usted, subrogar de esa manera porque no estaría en igualdad de condiciones con el funcionario público. No se respetarían los principios de igualdad, mérito y capacidad. Vemos, por lo que nos ha comentado aquí, ha habido un aumento de 80 millones para esta población, para estos especialistas, este personal, y se han aumentado pues todos ellos. Hace falta, no hay suficientes recursos, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero creo que lo que viene aquí un poquito es a resolver, la comparecencia es para que vuelva a explicar un poco cómo va el proceso de estas que están ahora mismo externalizadas, ya que usted pues tiene la intención de incluirlas a todas en el sistema. Y va ahí un poco pues la pregunta que ya ha explicado, que está en proceso, en estudio, con trabajos. Como es difícil la solución, pero quizás también pues una forma de contratación con esas empresas, controlando los pliegos, ¿no? Controlando las formas de contratación, no vale cualquiera, tendrían que tener un salario digno o por lo menos equiparable a los otros. Y bueno, reiterar un poco las mismas propuestas que le hicimos nosotros en su momento y que incluso PP y Ciudadanos en la proposición no de ley le proponían, ¿no? Garantizar la dotación con recursos humanos y materiales suficientes para estos niños, ver el cauce jurídico que podrían tener las PETIs dentro de las reclamaciones que piden, reflejar las tareas que tienen cada uno de ellos para, bueno, que queden claros en cuanto al trabajo. Y bueno, por supuesto, sentarse con la consejería, con los sindicatos y con las mesas, pues para elaborar un plan conjunto que le dé cauce válido a todo esto dentro del principio de igualdad de concurrencia para el acceso a la función pública. Y nada más, esperar que nos responda, a ver qué proceso está llevando. No hemos sentado, sino cómo va este proceso, cuánto han avanzado y qué solución le está dando. Poco que añadir, porque lo que le había preguntado es realmente cómo iban los trámites estos en las negociaciones y la fase en el acuerdo para este tipo de convenios y trabajadores. Y no he dicho nada, simplemente que están en ello, pero no ha aportado ningún dato bueno, insistirle en el tema de que son unos convenios adecuados para que estas trabajadoras fundamentalmente pues tengan unas condiciones laborales dignas y esperando que nos informe pues el avance que está teniendo. Bien, siguiente pregunta relativa al Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Tiene la palabra la señora Piñero. Gracias, señor presidente. Consejero. El edificio del Conservatorio Superior de Música de Sevilla está ubicado en un antiguo cuartel, el cuartel del Carmen, que previamente fue un convento.
Se abrió como conservatorio en el año 2000 y las obras empezaron en el 2001, en 3 fases, pero falta por ejecutar la tercera fase, por falta de dinero. Y vemos una situación incomprensible, que es que carece de un auditorio. Es el único conservatorio superior de música de España que carece de él. Las audiciones las tienen que realizar en el aula magna o en auditorios prestados por algunas sociedades o fundaciones, y siempre van de prestado. Esta es una preocupación importante, porque indica el nivel que tiene la música para la consejería aquí en Andalucía. ¿Tiene previsto acometer las obras necesarias para dotar este conservatorio del auditorio que precisa y llevar adelante también los proyectos pendientes? Gracias, señora Piñero. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señoría, conocemos de primera mano las demandas del Conservatorio Manuel Castillo, como usted dice, porque el propio delegado de Educación anterior visitó el centro y se reunió con el director en 2 ocasiones, la última vez el pasado 13 de noviembre. Y la nueva delegada también tiene entre sus preocupaciones la situación de este centro. Además, representantes de alumnos fueron atendidos a principios de curso en la delegación y en noviembre en la propia consejería. Y ¿sabe lo que le digo? Que sus demandas son lógicas. Son lógicas. Lógicas y también muy antiguas. Muy antiguas. Porque llevan años con sus infraestructuras en mal estado reclamando espacios, en concreto el auditorio que usted me menciona, y equipamientos. Y llevan años esperando que se solucionen sus problemas de profesorado. Y llevan años esperando normativa que los regule. Y así podríamos seguir. En estas cuestiones y en otras muchas estamos, créame, dedicando bastante tiempo, porque una de nuestras líneas estratégicas es la dinamización de las enseñanzas artísticas, en todas sus vertientes. Muy especialmente las superiores de música, danza, arte dramático y diseño. Muchas gracias. Señora Piñero. Muchas gracias, señor consejero. En efecto, tiene una gran problemática de profesorado y de infraestructura, que hoy hablábamos de la infraestructura. Cuando fui a visitar el conservatorio, llamaba curiosamente la atención una escalera que terminaba en una pared. Y eso era porque daba a la capilla, que es supuestamente lo que iba a ser el auditorium. Auditorium que llevaba cerrado 19 años, con una fauna autóctona en la que convivían palomas, ratas y hasta aves rapaces. El inmueble está muy deteriorado, con grietas en las paredes, goteras que forman una piscina debajo del ascensor del claustro, un trastero que utilizan como clase con todos sus enseres. Y luego también el conservatorio tiene un presupuesto de 120.000 euros anuales, de los cuales el 10% lo utilizan para renovar los instrumentos, para renovar lo que se va deteriorando, y de ahí sacan también para los instrumentos. Mire, nos comentaban que han tenido también de ahí alquilar un edificio cercano que está acondicionado para oficinas, para tener una serie de aulas. Con lo cual el sonido, pues imagínese cómo campa. Incluso habían pedido el liceo francés, pero cuando no tenía accesibilidad de minusválidos, se lo habían denegado. Es una prioridad, considero yo, porque estamos hablando de un conservatorio superior, el segundo más grande de España, con el mayor número, con 510 alumnos y 120 profesores. Un complejo importante y además, como le estoy diciendo, única, o sea, una enseñanza única, que es que no hay otras. Entonces, creo que tendría que priorizarse a la hora de hacer las infraestructuras. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señoría, efectivamente, conocemos la situación del conservatorio. Conocemos todas esas informaciones que usted no me da aquí, las conocemos perfectamente. Le puedo decir que estamos estudiando la posibilidad de incluir en el Plan de Infraestructura 2020 las obras para adaptar la antigua capilla que forma parte del edificio principal y convertirla en auditorio. Se está estudiando. Yo quiero que usted sepa que esa posible actuación supondrá una inversión de 6 millones de euros. Pero como le digo, una inversión enorme.
Pero la estamos valorando su incorporación a este plan de infraestructuras que estamos desarrollando, que como bien usted sabe también nos hemos encontrado más de 2000 y pico actuaciones, ¿no? Nosotros lo que quisiéramos informarla también, no obstante, de que la complejidad de transformar una iglesia en estado ruinoso, como es este caso, debido al antiguador del edificio, hace pensar que la ejecución de estas obras se alargaría en el tiempo, ¿no? Así que permítame, señoría, que estemos en ese estudio, que cuando lo tengamos mucho más clarificado se lo podamos trasladar. Pero es una inversión enorme y evidentemente para nosotros es prioritaria, pero en este momento estudiándose y valorándose para incluirla en el plan de inversiones de infraestructuras educativas.